Gloria a Dios por poder continuar con las enseñanzas de la segunda carta del apóstol Pedro. Así que, hermanos, coge tu Biblia y vamos a empezar. ¿Qué hacer para madurar en la fe? Pedro nos dice que estemos firmes en el conocimiento de Dios. Pedro nos ha enseñado que todo lo que Él nos ha enseñado no son estrategias, no son cuentos ingeniosos, que todo lo que el apóstol Pedro nos ha enseñado en su carta, en la palabra de Dios, es real. Él mismo fue testigo cuando en el Monte Santo él escuchó cuando Dios decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Se imaginan qué experiencia tan extraordinaria del apóstol Pedro? Y él nos habla, y él nos exhorta, él nos anima, él nos dice: estén atentos. Él nos enseña. En esta segunda carta, en el segundo capítulo, él nos advierte acerca de los falsos maestros. Tomemos muy en serio, nos dice, acerca de los escritos de los profetas, porque en el Antiguo Testamento los profetas no hablaban por inspiración propia, ellos hablaban inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Era palabra de Dios que ellos tenían que transmitir al pueblo. Acompáñame a leer 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros, quien introducían encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos queridos, no hay peor daño que un líder religioso pueda hacer a otras personas. El peor daño es que estas enseñanzas provienen de hombres buenos, de hombres súper cariñosos, carismáticos. Entonces es más fácil aceptar sus enseñanzas que son falsas, guiándonos básicamente por su buen carácter. Es mejor guiarnos por lo que la palabra dice. No importa, a veces no podemos ser monedita de oro para todo el mundo, es algo natural, pero mientras seamos coherentes con lo que vivimos, con lo que predicamos, mientras seamos bíblicos y temerosos del Señor, eso es lo único que importa, ¿sí? ¿Qué importa? No importa que si le caigo bien, que si mi cabello, mis ojos o mis palabras o el timbre de mi voz le agrada o no. Eso es secundario, porque en esta vida no vamos a hablar de mí ni de ti. Esta vida se trata de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro nos advierte y nos dice que estemos atentos con aquellas enseñanzas de aquellos falsos maestros. La única manera, hermanos, de que vamos nosotros a madurar en la fe y de no ser engañados, es escudriñando las Escrituras. Siempre han habido falsos maestros, desde la iglesia primitiva siempre se han levantado hombres de aún mismo desde el pueblo de Dios, se han levantado para seducir, para engañar, para desviar a los creyentes. Pedro nos dice que los falsos maestros enseñarán con astucia, con herejías destructivas, hasta negarán al Señor, con sus vidas vergonzosas, con sus prácticas antibíblicas, y muchos seguirán sus falsas enseñanzas. Por la culpa de estos perversos, nos dice, muchos cristianos se apartarán de la verdad. Entonces, hermanos queridos, es fundamental conocer sistemáticamente las Escrituras para que no seas confundido, ¿sí? Ni saquen de contexto las citas bíblicas, para que tú sepas defender bíblicamente cualquier tipo de enseñanza. Observemos lo siguiente. La palabra dice que recordemos lo que pasó en el diluvio. Se salvaron solamente 8 personas. El mundo fue advertido por Noé en esa época y nadie le creyó.
Sodoma y Gomorra fue destruida, quedó en cenizas, para que el mundo sepa lo que pasa cuando andamos en desobediencia. Los perversos que se entregan a sus pasiones desordenadas, a los orgullosos, a los arrogantes, a los burladores que se mofan de la ley de Dios, están reservados para el día del juicio. Los falsos maestros les encanta entregarse a sus deseos carnales a plena luz del día. Son una vergüenza, la verdad. ¿Has visto cuando dice no toques al ungido de Dios? O ellos siempre están diciendo frases como siembra para que seas próspero. Todo lo encasillan y lo entornan con el dinero. Ellos siempre están relucientes y con una arrogancia como por encima de los demás, más espirituales que los demás. Entonces, ese tipo de falsas piedades, si tú creces en el conocimiento de Dios, vas a tener discernimiento y vas a poder darte cuenta de estos falsos maestros, ¿sí? Incitan a los débiles a pecar. Están bien entrenados en la avaricia, están bajo maldición de Dios, siguiendo los pasos de Balaam, a quien le encantaba ganar dinero. Ustedes pueden meditar, ir a las Escrituras y revisar Números en el capítulo 22. Son inútiles, son como manantiales secos estos falsos maestros, como lo dice el apóstol Pedro. Se jactan de sí mismos con sus alardes, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, nosotros solamente conociendo las Escrituras vamos a poder darnos cuenta. Saben cómo apelar a sus deseos sexuales, saben cómo cautivar y atrapar a la gente. Han escuchado, el Señor me dijo en sueños que tal persona va a ser, es la pareja idónea para mí. Meten al Espíritu Santo en todo lado, antojo y capricho de sueños y visiones que vienen de ellos mismos. Muchas veces Dios no tiene nada que ver ahí. Prometen libertad y ellos mismos son presos y esclavos del pecado y de la corrupción. Hermano, yo te animo mucho a que tú te examines a ti mismo, para que perseveres, para que vivas en obediencia y en temor al Señor. Dios sabe recompensar, Dios sabrá guardarnos del día malo, ¿sí? Pero ¿cómo? Si nosotros maduramos y somos obedientes a Dios en la oración, en ir a la iglesia, en no descuidar nuestros devocionales y nuestros estudios bíblicos, es el alimento del creyente, es la única manera con la cual nosotros vamos a ir mejorando en esas áreas débiles que tenemos. Recuerda que muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo, fuimos rescatados del fondo, del fango, del lodo. De ahí nos sacó nuestro Señor. A Él no le importó ensuciarse las manos para rescatarnos del pecado. ¿Y qué pasa? Llegamos a estos lugares con estos falsos maestros, juegan con nuestras emociones, se aprovechan de nuestra ignorancia espiritual y nos instruyen en prácticas religiosas antibíblicas y nos dejamos seducir por su carisma, por su buen carácter. Y de Biblia y de conocimiento de Dios, nada. ¿Por qué? Porque entre más ignorante eres más manipulable y eres presa fácil del lobo. Así que no confiemos en el hombre. La gente confía mucho en este tipo de caracteres, líderes muy populares, pero estos te besan, te abrazan, pero son muy estratégicos, no son nada bíblicos. En el fondo no son más que lobos hambrientos y solo consiguen hacer más daño, que más personas vuelvan al mundo con fuerza. Y es triste eso, se apartan y vuelven atrás y ya son temerosos de escuchar cualquier cosa con Dios. Claro que a Dios nada se le escapa y a veces este tipo de cosas acontece, pero recuerda, el que es de Cristo perseverará hasta el fin y Dios
Jesucristo dijo que nadie los arrebatará de mi mano. Él, la obra que empezó, la perfeccionará hasta el día en la que Él vuelva. Los que son de Cristo permaneceremos, no importa lo que nos digan, lo que nos hagan, no importa todo el peregrinaje que hayamos atravesado. El Señor Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin y nos va a dar la fortaleza de mantenernos fieles y firmes, confiados, seguros, animados en nuestro precioso Salvador Jesucristo. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermanos, así como van las cosas en la actualidad, la sana doctrina es cada día más aborrecida por los predicadores bíblicos, son despreciados, se burlan de ellos, les dicen extremistas religiosos solamente por querer agradar a nuestro amado Dios, por querer llevar una vida de santidad que agrade al Señor. Llaman extremistas religiosos, se mofan de ellos. Pero el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y tú debes crecer en la piedad, tú debes crecer en el conocimiento de Dios y tú vas a crecer también en lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, cómo debemos conducirnos en esta vida. ¿Sí? Ruego a Dios, hermanos, que les muestre, que día a día el Señor nos redarguya de pecado, que sepamos discernir, que sepamos identificar las falsas enseñanzas. Confiemos en las Escrituras y dejemos que seamos juzgados de una forma bíblica. Eso es lo que realmente importa. Es mejor hacerlo hoy, hermanos. No tenemos la vida comprada. Tal vez mañana ya sea demasiado tarde. Mientras hay vida y esperanza, hoy es lo que importa, en este momento. Escudriñémonos, revisémonos cómo está nuestro caminar cristiano. Si yo soy fácilmente manipulable por falsos maestros, por su manera de conducirse, por su manera, por su carisma, así me hablen piedras, pero es tan lindo, pero es tan chévere, pero es tan simpático. ¿Y qué te enseñó? Te meten cualquier cosa solamente por lo que tus ojos o tus oídos puedan ver y escuchar. Seamos bíblicos, porque por la palabra de Dios seremos juzgados, hermanos. Hay muchas personas que se han apartado porque han sido muy maltratados en algunos lugares, pero confiemos que el Señor ha prometido que a los suyos los protegerá, los guardará de aquellos malos y perversos maestros, los volverá al redil, ¿sí? Volverá al rebaño, aquellas ovejitas que andaban perdidas y descarriadas. Para despedirnos, hermanos, leamos 2 de Pedro 2, del 20 al 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido haber no conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Si una vez fuiste rescatado y disfrutaste de los deleites del Señor, si Dios te rescató de una vana manera de vivir y vuelves atrás, es que nunca lo conociste y tu necio corazón te engañó, te hizo pensar que eras creyente cuando los hechos a la final reflejaron de que no lo eras. El Señor Jesús a los suyos no los soltará hasta el final. Confiemos en que Él hará la obra perfecta, porque a veces tenemos familiares, gente que amamos, que ahora ha retrocedido o está en stand-by acerca de las cosas de Dios. Pero confiemos que el Señor dijo
que a los suyos Él en algún momento los encaminará, en algún momento avivará esa fe que está apagada. Te deseo de todo corazón que te examines y que revises tu caminar cristiano. No esperes a mañana, hermano querido. Te ruego, por favor, te pido que te suscribas a mi canal, que podamos seguir compartiendo, meditando en las Sagradas Escrituras. La hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la única que tiene poder para transformar nuestras vidas, para quitar toda ceguera espiritual, para quitarnos las vendas de los ojos, para decapitar de pronto algún ídolo que esté entronado en nuestro corazón, que quite de nosotros toda altivez, toda arrogancia, toda soberbia, y que con humildad nos podamos examinar y ver en qué estamos fallando, y que dejemos de seguir a falsos maestros y que todo lo juzguemos bíblicamente. La gloria y la honra es solo para mi Señor Jesucristo. Gracia y paz.